Bueno, vamos a hacer unas primeras revisiones. A ver, primero mi muro de Facebook, a ver qué cosas están publicadas nuevas. Sánchez hablando sobre el director del BCR. ¿Cómo es ese Permítame. manejo de un banco? ¿Cómo es ese manejo de un banco central autónomo que ahora se acaba su autonomía en la roja rojita? No puede ser el Banco Central autónomo. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar. Bueno, esto es, hay que tenerlo claro, ¿no? Ahora vimos en el último debate técnico que con Pedro, Janque, creo que se apellida, Franque, perdón, cambiaron completamente todo su mensaje inicial de la primera vuelta donde decían que iban a votar a Julio Velarde, aunque en realidad más que Julio Velarde lo que quieren ellos es apoderarse del Banco Central de Reserva, porque según la Constitución del 93 el Banco Central de Reserva es una entidad autónoma, como dice Chávez. ¿Cómo va a ser autónoma el Banco Central de Reserva con la roja rojita? Es decir, su nueva constitución, la constitución que interpuso Chávez, donde puso el Banco Central de Reserva de Venezuela, o el equivalente aquí en Perú, para hacer, dejar de ser autónomo y que sea pues administrada por el gobierno ejecutivo. Esto me lleva un poco a hablar sobre la historia de los años 80 y 90, ¿no? Cuando Alan García entra como presidente, para ese tiempo, pues el Banco Central de Reserva era una entidad autónoma, no era autónoma, perdón, sino estaba relacionada al Ministerio de Economía y Finanzas, y Alan García ordenaba que se emitieran billetes cuando hacía falta de efectivo en el mercado peruano. Eso recibió un nombre en esos tiempos, se llamaba la maquinita de impresión de billetes. Y claramente, cuando algo en el mercado existe en abundancia, como son los billetes de la moneda nacional, comienza a perder su valor y comienza a generarse lo que era la inflación. Yo recuerdo que cuando empezamos el gobierno de Alan García se trabajó con la unidad monetaria que era el sol, luego pasó a llamarse el INTI y luego pasó a llamarse el INTI Millón. ¿Por qué? Porque prácticamente cada mes el dinero perdía tanto poder adquisitivo que ya 10 intis, 50 intis, 100 intis, 1000 intis no tenían forma de llevarlo en una billetera. Estamos hablando que si tienes billetes o monedas de 100 intis y un pollo te costaba 1000 intis, tenías que llevar 10 billetes de ese tipo. Entonces, creció tanta la inflación que tuvieron que crear una moneda que se llamó el Inti Millón. Entonces, hablábamos de billetes que tenían una denominación de 1 millón, 10 millones, 50 millones de intis. Fuimos todos millonarios, porque todos teníamos millones de intis en el bolsillo. Ustedes seguramente recordarán hace varios años cuando vinieron los venezolanos al Perú, comenzaban a arreglar sus billetes como si fueran boletos de micro. Es que su billete no valía nada. Igual pasó en la época de los 80 y 90. La moneda peruana se devaluó tanto que ese billete no valía nada. Tú recibías tu pago hoy, o mejor dicho, podías amanecer el día lunes con el pan costando 1 millón de intis y en la tarde o al día siguiente ese pan valía 2 o 3 millones de intis. Entonces el dinero comenzó a dejar de tener todo ese valor. Y eso es lo que puede llegar a pasar cuando el Banco Central de Reserva está sujeto a las órdenes del Ejecutivo. La Constitución del 93 volvió autónomo completamente el Banco Central de Reserva y desde allí la moneda nacional se estabilizó. Ya no teníamos una inflación inmensa como la que teníamos en esos años. Por ahí veía un video donde alguien, un matemático, establecía que la moneda en la época del año 2000 costaba 3.40. 25 años después, la moneda está costando 3.50 y algo, y creo que hasta menos. Eso se debe a que la moneda del Perú es una moneda bastante robusta, que no se afecta por los cambios políticos que hemos tenido. Y justamente debido a esa autonomía que garantiza la Constitución del 93, es que han habido tantos cambios presidenciales y la moneda peruana no se ha devaluado. Eso es algo que puede llegar a tener riesgo
si eventualmente se cambia la constitución y hace que el BCR deje de ser autónomo, que es algo que JP ha proclamado desde un inicio. Pero como decía, ahora en la conferencia técnica ha dicho que no. Entonces acá la pregunta viene, ¿a quién engañan? ¿Están engañando a los primeros que lo apoyaron en la primera vuelta con el cuento de que iban a votar a Julio Velarde, como dice aquí Sánchez? ¿O están engañando a esos nuevos de la gente de Nieto, la gente de Obras, la gente de Marisol Pérez Tello, quienes creen que se está suavizando? ¿Quién es o a quién es a quien están engañando estos señores? Tener presente eso al momento de querer dar tu voto.